Bienvenidos al país del sin dinero, los juegos del hambre 2.0. Sobran los motivos para el caos en el loquero. Hay mucho loco para pocos enfermeros. Suenan las alarmas en los barrios carenciados. Esos ignorados por el Estado, esos que en campaña yo he visto que has visitado y que ahora los tenés más que olvidado. Vengo a darte arte en nombre de toda la multitud. Yo no le rezo a Dios, le rezo a Robin Hood, pa' que dé fuerza a mi lucha si me escucha y pa' la calle. Toda mi gente y su capucha. En tu casa está todo bien, no se ve mucho alboroto por las ollas populares ni por el hambre del otro. Pasa que la comida no te falta culo roto, si comen mejor tus perros que nosotros. ¡Vamos! Somos un pueblo de sangre valiente, no se calla mi gente, demuestra los dientes, hombres, mujeres con ojos ardientes, resilientes de siempre, que gritan presentes. Buenas compas, estamos en una nueva edición de Nupa TV para hablar sobre la reforma jubilatoria que el gobierno de Luis Lacalle Pou intenta instalar como una reforma de la seguridad social. Entrevistamos a Carlos Clavijo, del equipo de representación de los trabajadores en el BPS, quien como primer punto explicó la diferencia de conceptualización que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar el proyecto de ley que ingresó hace unas semanas al Parlamento. Escuchemos qué nos decía. Esto es una reforma netamente jubilatoria, es más, yo diría hasta una reforma fiscal encubierto, porque en definitiva no toca los aspectos de la seguridad social en general. Nosotros justamente decimos que hay otra reforma posible, necesitamos una reforma integral de la seguridad social, porque por ejemplo no toca la primera infancia, donde la pobreza en los hogares donde hay chicos menores de 6 años está en un 22,5%, no toca el Sistema Nacional de Cuidados, donde lamentablemente se ha vulnerado todos aquellos derechos que se tenían en el tema nacional de cuidado y ha retrocedido esa política muy buena. No hay aspectos de género que avancen hacia una igualdad, sino al contrario. No toca el tema del seguro de paro, donde se vio que hay sectores, esto nos dejó la pandemia, que hay sectores de la sociedad que aportan a la seguridad social y no tienen derecho al seguro de paro o no llegan a tener derecho al seguro de paro. Por lo tanto, creo que esa es la reforma que los trabajadores impulsamos, una reforma integral de la seguridad social y no una reforma jubilatoria que en definitiva lo que va a hacer es rebajar jubilaciones y pensiones y rebajar derechos. La reforma del gobierno, que cuenta con 330 artículos, entre otras cosas eleva a 65 años la edad mínima para jubilarse, establece fuertes recortes en los saberes futuros y otorga descomunales beneficios a la parte privada del sistema, es decir, a las administradoras de fondos de ahorro previsional, las AFAP. Este proyecto de ley es el gran negocio para las AFAP porque no solo va a obligar a estar en el sistema a los que empiezan a trabajar, sino que se va a expandir a todos los demás subsistemas, a todas las demás cajas, se va a expandir el sistema AFAP, el sistema mixto. Por lo tanto, es el gran negocio para ellas cuando en el mundo fracasó este sistema de AFAP, según documentos de la OIT de 2018, donde dice el fracaso del sistema de ahorro individual privado en el mundo. Pero también tenemos otro retroceso. Cuando se dice que no hay impuestos y que no van a poner impuestos y que no están hablando de financiamiento en la seguridad social, acá queda claro una cosa. Primero, hay un impuesto en el cual la ley lo hace obligatorio, que es un impuesto al consumo. Cuando nosotros vamos a comprar con la tarjeta de débito, antes teníamos un 4% que nos descontaban. El gobierno nos sacó un 2%, es decir, y ahora nos devuelven un 2%. Pero a partir de esta ley lo que hace es que ese 2% tampoco lo vamos a cobrar. Directamente cuando vayamos a comprar no nos van a descontar ese 2%, sino va a ir directamente a nuestra cuenta de ahorro individual privado y no va a ir para nosotros. Es decir, nosotros los trabajadores vamos a seguir sosteniendo el sistema de ahorro individual privado para que genere no solo más ganancias, sino que genere una mejor cuenta. Esto es un impuesto directo que nos ponen cuando dicen que no hay impuesto. Es un impuesto al consumo. Y esto es para tapar aquello de que las AFAP están generando
jubilaciones pobres, que es la realidad, y con este 2% lo que hace es incrementar el ahorro individual privado. Es nefasto realmente lo que se hace con esto, pero tiene algo más peligroso esta reforma, que también, y me gustaría destacar, se llama agencia reguladora. Hoy en día, el BPS es la agencia reguladora del sistema. ¿Por qué? Porque según la Constitución de la República es la que regula todo el sistema, o debería de regular todo el sistema de seguridad social. A partir de esto, y en el BPS hay participación social, porque estamos nosotros representando a los trabajadores, hay representantes de los jubilados y hay representantes de los empresarios en el Banco de Previsión Social. A partir de esto, ponen por encima de todo el sistema del BPS, la caja militar, la caja policial, la bancaria, la notarial y la de profesionales, una agencia que va a estar dirigida por 3 personas que van a ser convenias del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno de turno. Va a estar dirigida donde realmente ahí limita la participación social, porque la participación social queda solamente restringida a una partecita sola del sistema. Y no solo eso, no cumple con el principio de la seguridad social, o uno de los principios, que es la participación. Y a su vez, ahí tenemos un tema con esa agencia reguladora. Esa agencia reguladora tiene superpoderes. Es decir, va a estar analizando continuamente la demografía, continuamente la expectativa de vida. Y si hoy es 65, esa agencia reguladora mañana dice, no, miren, ahora aumentó la expectativa de vida, vamos a aumentar a los 66 años. No, vamos a aumentar a los 67 años. No, a los 70. Ella tiene la potestad, le da una potestad a la agencia reguladora de superpoderes, en los cuales es muy peligroso, porque en definitiva los jóvenes no van a tener ni idea, tienen la incertidumbre de cuándo se van a jubilar y a qué edad se van a poder jubilar, porque esa agencia reguladora te lo cambia en cualquier momento. Nosotros creemos que eso realmente rompe todo el sistema, y no hay nada mejor para un sistema de seguridad social que todas las reformas que se hagan con diálogo. No así. Todas las reformas de seguridad social se tienen que hacer con diálogo, discutir el sistema, discutir todo. No puede ser que haya alguien con superpoderes que te cambie los parámetros y en realidad te cambie las condiciones de vida del futuro o de las futuras generaciones. En otra parte de la entrevista, Clavijo explicó cómo se instrumentaría el recorte de las futuras jubilaciones en caso de aprobarse esta reforma regresiva. Se cambian los parámetros de cálculo. Uno de los parámetros es la tasa de reemplazo y otro es el salario básico jubilatorio. Voy a explicar un poquito qué es cada cosa. La tasa de reemplazo es un porcentaje por el cual se le aplica al promedio de los salarios de los 20 mejores años, que eso se llama salario básico jubilatorio. La tasa de reemplazo hoy en día arranca en un 45% cuando tengo 60 años de edad y 30 años de servicio. A medida que tengo más años de servicio y más años de edad, va aumentando hasta el máximo del 82,5%. Eso, hoy en día, que son 45%, con la reforma, para aquellos que tienen que jubilarse a los 65 años, con 65 años de edad y 30 años de servicio también va a ser un 45%. ¿Qué quiere decir? Que si lo miramos fríamente, el 45 y el 45 es el mismo, pero vos te quedas 5 años más. Pero en el sistema actual, si vos te quedas 5 años más, en vez de jubilarte con el 45%, te jubilás con el 55%. Por lo tanto, te bajan un 10% de lo que se le aplica el salario básico jubilatorio. ¿Cómo se calcula el salario básico jubilatorio hoy en día? Hoy en día se calculan los 20 mejores años, pero si los 10 últimos son un 5% por encima de los mejores 20, se calculan los mejores 20 más un 5% de bonificación. Se calcula un salario al cual se le aplica esa tasa de reemplazo, la cual te corresponda según los años de servicio y los años de edad que tengas. ¿Qué pasa con esto? En vez de 20 mejores años, la ley dice que van a ser 25. Si veis un promedio de 20 mejores años, te da un resultado cuando vos pones 5 años más, como estos eran los 20 mejores, 5 años más van a ser peores que los mejores 20. Por lo tanto, en definitiva, lo que te baja es el promedio. Ese salario básico jubilatorio te lo baja. Y ya te bajaron un 10% en la tasa de reemplazo. Entonces, eso sumado a esas dos cosas, significa que según nuestros cálculos, las futuras generaciones se van a jubilar entre un 8 y un 36% menos que lo que nos estamos jubilando hoy en día.
El principal argumento del gobierno para legitimar su proyecto es que si no se implementa una reforma de este tipo, el sistema previsional va al colapso. Pero como se subrayaba en la última movilización de la Intersocial, esto más bien es una excusa que siempre se pone en juego cuando se le quiere tocar el bolsillo a los trabajadores y los jubilados. Este proyecto no modifica nada que tenga que ver con la financiación. El trabajador sigue aportando un 15%, mientras que el patrón solo destina un 7,5%. Si lo que se quiere es evitar el colapso del sistema, ¿por qué no tocar entonces a los grandes capitales? Nosotros decimos, la historia vuelve a repetirse. En el año 96 nos vendieron el mismo paquete y terminamos perdiendo los trabajadores y el Estado. Y hoy los mismos actores nos quieren vender el mismo paquete diciendo que hay un colapso, que quiebra el BPS, diciendo exactamente lo mismo que en el año 96 nos quieren vender otro paquete que vamos a terminar perjudicados. Los trabajadores y el Estado, porque en definitiva nosotros decimos que hay otra reforma para hacer. Pero primero hay que discutir varias cuestiones, como por ejemplo, vos bien lo decías, nueva fuente de financiamiento. Está bien que las nuevas tecnologías estén generando más ganancias para el capital y desplazando mano de obra y no tengan un impuesto a las nuevas tecnologías como ya hay en Europa y hay varios países europeos en los cuales ya tienen implícito eso. Inclusive acá en el Uruguay, la caja bancaria tiene una PCP, que es un impuesto a los activos, es decir, cuanto más activos tienen los bancos, más aportan a la seguridad social, porque en definitiva viene a complementar eso que los cajeros electrónicos fueron desplazando mano de obra y se financia menos la caja bancaria. Por lo tanto, ahí hay una clara demostración que se puede hacer. Significa un 26% del ingreso de la caja bancaria. El impuesto es la PCP. Por lo tanto, se podría hacer en otro sistema. Pero también hablemos de las exoneraciones que tiene el BPS. 223 millones de dólares de exoneraciones por año, que muchas pueden ser obsoletas, habría que revisarlas, porque en definitiva es eso, es financiamiento que no llega a la seguridad social, se queda por ahí, y claro, si se queda por ahí por decisiones políticas, después el sistema colapsa, o como quieren decirlo, porque no colapsa en realidad. Lo que pasa es que también es un concepto ideológico. Para el gobierno de turno es un gasto la seguridad social, para nosotros es una inversión en el pueblo. Entonces lo miramos desde diferente lado. Para nosotros es un derecho humano fundamental, para eso es una mercancía. Para nosotros es una herramienta de redistribución de la riqueza, para eso es redistribuir el ingreso, es decir, que caiga a espalda de los trabajadores fundamentalmente. Pero miren si se podrá hacer cosas antes de discutir todo eso, la edad de retiro, recortar prestaciones, recortar derechos. Miren esto. El año pasado, entre impuestos al IRAE y al patrimonio, que no va directamente vinculado con la seguridad social, pero va a rentas generales, donde después la seguridad social pide plata de ahí para justamente pagar lo que tiene que pagar en jubilaciones y pensiones. 2,7% del PBI. 2,7% del PBI. 1.600 millones de dólares de exoneraciones. ¿Será bueno eso? Justamente la mayoría de esos impuestos que se exoneraron fueron a los que más ganaron en 2020-2021, los agroexportadores. Entonces, podrían hacer un esfuercito para que no terminemos recortando jubilaciones y pensiones. Impuestos a los capitales que se van al exterior, donde ya hace varios años hay un proyecto de ley en el Parlamento que no se ha votado, donde le ponía un 2% vinculado a la seguridad social a esos capitales que se van al exterior, porque en definitiva se generaron acá en el Uruguay. También el tema de la informalidad, ¿cómo se va a combatir la informalidad para que haya más aportación a la seguridad social y no sea al revés, que justamente se aporte cada vez menos a la seguridad social y haya más informalidad, como otros países del mundo donde los sistemas de seguridad social realmente no funcionan? Hablemos de Paraguay, hablemos de Perú, hablemos de Chile, la gran informalidad que hay en los sistemas de seguridad social. Yo te hablaba de la transferencia que hace el BPS a la SAFAP. Nosotros decimos debería de eliminarse, porque si tenemos 1.150 millones de dólares de transferencias a la SAFAP y tenemos 600 millones de dólares de asistencia financiera, si esa plata quedaría en el BPS tendríamos superávit, por lo tanto no estaríamos hablando de este tema. Vos decías, bien, somos el único país del mundo que los trabajadores aportamos el doble que los empresarios. ¿Eso está bien? Y encima entre los empresarios que aportan la mitad, hay un sector, el sector rural, que aporta una cuarta parte. Es decir,
en vez de aportar 7,5%, aporta 1,92%. Y yo me pregunto, ¿está bien que el campo aporte menos que el kiosquito de la esquina, que tiene que aportar el 7,5%, y el campo aporta 1,92%? ¿Una miseria? Y seguimos. Las exoneraciones o los grandes privilegios que tienen las jubilaciones en la caja militar. Porque eso sí son jubilaciones de privilegio, de oficial para arriba. Bueno, por eso decimos, quizás no haya que hacer una reforma en la seguridad social. Quizás haya que hacer una reforma tributaria progresiva, donde aporte más el que tiene más para que el que tiene menos reciba más. Esos justamente son uno de los principios de la seguridad social. Es un derecho humano fundamental, una herramienta de redistribución de la riqueza. Debería aportar en más el que tiene más para que el que tiene menos pueda recibir más. Y sin embargo se está mirando al revés, justamente. Vamos a recortar para el que tiene menos y el que tiene más no pone un peso. Por eso nosotros estamos en contra de lo que dice el presidente de la República, por más que estemos de acuerdo que esto, como es una lucha de clase y es lucha ideológica, este proyecto de ley es una lucha de clase y lucha ideológica. Está bien, en la ideología del presidente yo estoy seguro que para él es una reforma justa, es una reforma solidaria y pensando en las futuras generaciones. ¿Por qué te digo esto? Porque para él es justo gobernar para el gran capital y no para los que menos tienen, que son los que más necesitan. Por último, le preguntábamos a Clavijo cuáles son los mejores métodos de lucha para resistir esta reforma, teniendo en cuenta que el gobierno de Luis Lacalle Pou, gracias a la Alianza Multicolor, cuenta con los votos necesarios para dar vía libre al proyecto en el Parlamento. Con el pueblo en la calle, con la gente en la calle y hablando con cada vecino y cada vecina. Cada militante tiene que hablar y discutir este tema con el vecino y la vecina, porque en definitiva esto no afecta a los que votaron a un partido político y a otro no. Esto nos afecta a todos, nos transversaliza a todos, por eso tenemos que hablar con cada vecino, cada vecina, para que esté atento y para que salga a la calle a luchar, porque las cuestiones en seguridad social se luchan en la calle. Porque, como vos bien decías, el Poder Ejecutivo tiene los votos necesarios, porque se vota por mayoría simple, tiene los votos necesarios tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, por lo tanto puede salir como por un tubo la reforma y, lamentablemente, los trabajadores y la sociedad en general lo que tiene que hacer es luchar en la calle, pero hablar con el vecino y la vecina, para que entienda por qué tiene que salir a luchar y para que entienda que cuando hagamos un paro, hagamos una movilización, por qué lo hacemos, porque es en defensa del pueblo en general, de las grandes mayorías. Creo que esa es la herramienta que tenemos, no tenemos otra herramienta, no descartamos ninguna medida, pero sí, no se puede hacer referéndum porque como es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, se podrá hacer después un cambio constitucional, se podrá también con la herramienta del Congreso del Pueblo discutir estos temas, pero recordemos dos cosas. Primero, cuando se tocó la seguridad social en cualquier parte del mundo, hubieron grandes movilizaciones. Acuérdense, Chile, Francia, los chalecos amarillos, España, Italia, en Grecia cuando cambiaron el sistema jubilatorio, toda la gente en la calle tratando de frenar justamente esos retrocesos en materia de seguridad social. Y lo segundo es que justamente la lucha la tenemos mano a mano. No hay otra cosa que convencer, porque realmente y lamentablemente en el Uruguay no hay cultura de seguridad social como en otros países, y acá hay que generar esa cultura de seguridad social para que cualquier gobierno que esté en el momento que esté no nos haga una reforma regresiva y no nos haga ver la seguridad social como un gasto, como una mercancía, sino nosotros tenemos que verla como un derecho humano fundamental. Y para verla como un derecho humano fundamental y como una herramienta de redistribución de la riqueza, tenemos que generar esa cultura de seguridad social y solamente se puede hacer hablando con cada uno de los habitantes del Uruguay. A enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento
cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro.